Buenas, hoy estamos para hablar de la lingüística y la teoría de Emil Benveniste que nos atraviesa a todos diariamente. En este caso vamos a hablar del capítulo El lenguaje y la experiencia humana. Antes quiero comenzar hablando del autor un poco para aquellos que quizás no lo conocen. Emil Benveniste nace en Alepo, Siria, en 1902 y fallece el 3 de octubre en 1976 en París. Fue un gran lingüista estructural y semiótico francés y es conocido principalmente por su trabajo sobre las lenguas indoeuropeas y su reformulación crítica del paradigma lingüístico establecido por el gran autor, también lingüista, Ferdinand de Saussure. En este caso hablaremos de su obra Problemas de la lingüística general 2 en el apartado El lenguaje y la experiencia humana. Este apartado va a comenzar reflexionando sobre las lenguas, ya que todas tienen en común ciertas categorías de expresión que parecen responder a un modelo constante. Y en este caso se van a desarrollar dos categorías fundamentales del discurso. Así comienza la obra, desarrollando en un primer lugar la persona y luego el tiempo. En cuanto a la categoría persona, desarrolla justamente que todo hombre se plantea en su individualidad, en tanto que yo en relación con tú y él. Este comportamiento es instintivo. El que habla se refiere siempre por el mismo indicador yo, a sí mismo que habla. Este acto de discurso que enuncia yo aparecerá cuantas veces reproduzca como el mismo acto para el que lo oiga, pero para aquel que lo enuncie es cada vez un acto nuevo. Así fuera repetido 1000 veces, pues opera en cada ocasión la inserción del locutor en un momento nuevo del tiempo y en una textura diferente de circunstancias y de discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que parece más un trabalenguas o quizás a simple vista es difícil de comprender. Cada persona cuando habla siempre va a ser un discurso por primera vez. No importa cuántas veces lo repita, siempre va a ser la primera vez que esa persona va a estar diciendo esto. Por otro lado, también destaca que el lenguaje sería imposible si la experiencia cada vez nueva debiera inventarse en boca de cada quien una expresión cada vez distinta. Esta experiencia no es descrita, está ahí, inherente a la forma que la transmite, constituyendo a la persona en el discurso. Este yo en la comunicación cambia alternativamente de estado. El que lo oye lo vincula al otro, de quien es un signo innegable. Pero cuando habla, a su vez, asume el yo por cuenta propia. Es decir, todos cuando hablamos somos justamente protagonistas de ese discurso y cuando otro habla somos receptores en donde el otro va a ser protagonista de ese discurso. No importa si quizás la otra persona está repitiendo algo que yo dije. Siempre va a ser la primera vez que esa persona lo va a estar diciendo y nunca se va a hacer de la misma forma dos veces, que es justo lo que habla el autor. La lengua suministra a los hablantes un mismo sistema de referencias personales que cada uno se apropia por el acto del lenguaje y en cada ocasión de su empleo. Se torna único y sin igual y no puede realizarse dos veces de la misma manera. Además, habla justamente sobre los pronombres, que en este caso el personal va a ser quizás uno de los más importantes, pero también va a hablar del demostrativo, en donde van a ordenar el espacio a partir de un punto central que es el ego, según categorías variables. Por ejemplo, el objeto está ahí, está acá, está cerca, está al lado tuyo, está a mi lado. Eso también hace que el discurso se apropie de cada persona que está hablando y acá ya vamos involucrando todo lo que tiene que ver el espacio de ese hablante que habla y que emite un discurso. No va a ser lo mismo, no solamente porque no se puede repetir dos veces lo mismo, sino porque tanto en los pronombres demostrativos y personal hay una diferencia. Algo que está cerca mío no va a estar cerca de esa persona también, o quizás sí, pero el que lo está diciendo voy a ser yo. Y acá habla un poco de este ego justamente en los pronombres.
Ahora me gustaría hablar justamente sobre la otra categoría, que es el tiempo, y que el mismo autor va a decir que es muy difícil de explorar y también va a llevar a reflexiones en donde me parece que es importante relacionar la teoría con lo cotidiano justamente, y el tiempo es algo que nos atraviesa y es algo que modifica nuestra vida constantemente y nosotros no nos damos cuenta al ser inconsciente. El autor va a hablar justamente que la lengua conceptualiza el tiempo de muy otro modo que la reflexión. Una confusión bastante divulgada es creer que algunas lenguas ignoran el tiempo por el hecho de que, no perteneciendo a la familia de las lenguas flexivas, parecen carecer de verbo. Otra confusión, dice el autor, que consiste en pensar que el sistema temporal de una lengua reproduce la naturaleza del tiempo objetivo. Las lenguas no nos ofrecen, de hecho, más que construcciones diversas de lo real, y quizás sea precisamente en la manera de elaborar un sistema temporal complejo. Acá el autor va a hablar justamente de un tiempo específico de la lengua, pero antes de llegar a él hay etapas en donde vamos a tener que reflexionar justamente para poder entender ese tiempo específico de la lengua. Por un lado nos vamos a encontrar en un primer nivel que va a ser el tiempo físico, en donde va a ser un continuo, uniforme, infinito, lineal, segmentable a voluntad, dice el autor. Tiene por correlato en el hombre una duración infinitamente variable que cada individuo mide de acuerdo con sus emociones y con el ritmo de su vida interior. Del tiempo físico y de su correlato psíquico, la duración interior, distinguiremos con gran cuidado el tiempo crónico, que es el tiempo de los acontecimientos que engloba asimismo nuestra propia vida, en tanto que sucesión de aconteceres. En nuestra visión del mundo, así como en nuestra existencia personal, no hay más que un tiempo, Nuestro tiempo vivido corre sin fin y sin retorno, es la experiencia común. Nunca recobramos nuestra infancia, ni el ayer tan próximo, ni el instante huido al instante. Acá vemos cómo el autor va a reflexionar justamente sobre quizás la fugacidad de la vida. Dentro del tiempo físico nos vamos a encontrar con el tiempo crónico, que es el tiempo en el que vivimos nuestra vida constantemente. Es el tiempo en donde estamos sumergidos, en donde no vuelve, como la frase hecha, no vamos a volver a cumplir esta misma edad, no vamos a poder decir 2 veces la misma palabra justamente, ya que el tiempo, las formas, el tono no va a ser el mismo. No vamos a poder volver a la infancia, como dice el autor, a la adolescencia, quizás a nuestro primer amor. Eso es lo que nos atraviesa justamente en el tiempo crónico, que está sumergido en el tiempo físico de cada persona. Otras de las reflexiones que me llaman la atención del material del autor habla justamente sobre el tiempo crónico. Lo que llamamos tiempo es la continuidad donde se disponen en serie esos bloques distintos que son los acontecimientos. Los acontecimientos no son el tiempo, están en el tiempo. Todo está en el tiempo, aparte del tiempo mismo. El tiempo crónico, como el tiempo físico, trae consigo una versión doble, objetiva y subjetiva. En esta reflexión me quiero detener un segundo para hablar justamente de los acontecimientos que cada uno tiene en su vida. No son el tiempo, sino más bien están en el tiempo, en ese tiempo que no va a volver, en ese tiempo físico del calendario, por así decirlo, en ese tiempo que se relaciona con las fechas, y a su vez habla justamente de una versión doble, objetiva y subjetiva, que vamos a deslindar ahora. Vamos a hablar de una condición necesaria de la vida de las sociedades y de la vida de los individuos en sociedad. Va a ser un tiempo socializado, que es el del calendario, justamente como venimos hablando ahora. Por otro lado,
el autor va a hablar justamente de la reflexión de los calendarios y las condiciones del tiempo. Los calendarios tienen rasgos en común que indican a qué condiciones necesarias tienen que responder. Proceden a partir de un momento axial que sirve de punto cero del cómputo, un acontecimiento tan importante que pasa por dar a las cosas un curso nuevo. Esta va a ser la condición primera y va a ser la estativa. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, en donde es un acontecimiento importante que va a pasar por dar a las cosas un nuevo curso. Es decir, luego de estos acontecimientos no sigue todo igual, sino que hay una nueva forma quizás de pensar, de vivir en nuestra vida. Esto va a ser la condición estativa. De esta misma se va a desprender otra que va a ser la directiva, la condición directiva, en donde se enuncia mediante los términos opuestos, antes y después, con respecto al eje de referencia. Por ejemplo, nuevamente, antes de Cristo, después de Cristo. Otro ejemplo puede ser antes de la Primera Guerra Mundial y luego de la Primera Guerra Mundial. Así puede pasar con los hechos históricos más relevantes que existieron en la humanidad y también en nuestra vida diaria. A la tercera condición la llama mensurativa. Se fija un repertorio de unidades de medida que sirva para nombrar los intervalos constantes entre las recurrencias de fenómenos cósmicos. Así, el intervalo entre la aparición y la desaparición del Sol en dos puntos diferentes del horizonte será el día. Otro intervalo entre dos conjunciones de la Luna y el Sol será el mes, y así se va formando justamente este calendario a partir de la condición mensurativa. Acá me gustaría detenerme en una reflexión que realiza el autor y que lo podemos relacionar con nuestra vida, pero de forma súper directa. Él va a decir justamente que estos intervalos son constantes de uno y otro lado del eje, y que el cómputo de los intervalos es fijo e inmutable. De no ser fijo, estaríamos perdidos en un tiempo errático y todo nuestro universo mental partiría a la deriva. Si no fuera inmutable, si los años permutasen con los días, o si cada cual lo contase a su manera, ya no podría emitirse ningún discurso sensato acerca de nada, y la historia entera hablaría el lenguaje de la locura. Acá ya nos vamos sumergiendo en la relación entre lenguaje y tiempo, y la importancia que tenemos en cuanto a que el tiempo sea con estas condiciones y de estas características, fijos e inmutables, compartiendo justamente la característica y las condiciones del tiempo que lo hacen ser de alguna manera perfecto, ya que no vamos, como dije en un principio, a repetir las mismas cosas, y si así fuera, se hablaría el lenguaje de la locura. Ya las cosas, si volverían a pasar de la misma forma, no va a tener ningún tipo de sentido contarlas. Y en esta reflexión quizás es una de las más importantes que va a hacer el autor sobre este lenguaje de la locura y la importancia de que este tiempo sea fijo e inmutable. Dicho esto, me gustaría ahora empezar con el tiempo lingüístico, porque ya estuvimos abordando varios conceptos sobre el tiempo crónico. El autor va a decir que una cosa es situar un acontecimiento en el tiempo crónico y otra cosa es insertarlo en el tiempo de la lengua. Es por la lengua cómo se manifiesta la experiencia humana del tiempo, y el tiempo lingüístico se nos manifiesta como igualmente irreducible al tiempo crónico y al tiempo físico. El tiempo lingüístico es que está orgánicamente ligado al ejercicio de la palabra, que se define y se ordena como función del discurso. Este tiempo tiene su centro, un centro generador y axial a la vez, en el presente y en la instancia de palabra. Cuánta vez un locutor emplea la forma gramatical del presente, sitúa el acontecimiento como contemporáneo de la instancia de discurso que lo menciona. Es evidente que este presente, en tanto que función del discurso, no puede ser localizado en una división particular del tiempo crónico. El locutor
sitúa como presente todo lo que implica como tal en virtud de la forma lingüística que emplea. Este presente es reinventado cuanta vez un hombre habla porque es, al pie de la letra, un momento nuevo, no vivido aún. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con este quizás juego de palabras de la teoría a reflexionar sobre qué es el presente. Cada emisor, cuando va a hablar, va a dar su discurso, lo habla desde un presente propio. Como ya dijimos antes, no va a ser el mismo presente para todos y es un momento nuevo, siempre es un presente reinventado por cada persona que lo va a utilizar, no vivido aún, dice el autor. Este presente que se desplaza con el progreso del discurso constituye la línea divisoria entre otros dos momentos que engendra y que son igualmente inherentes al ejercicio de la palabra: el momento en que el acontecimiento no es ya contemporáneo del discurso y el momento en que el acontecimiento no está todavía presente, va a estarlo y surge en prospección. Siguiendo con su material teórico, el autor va a hablar justamente de que el único tiempo inherente a la lengua es el presente axial del discurso y que este presente es implícito, y va a determinar dos referencias temporales. Estas referencias no llevan al tiempo sino a visiones del tiempo proyectadas hacia atrás y hacia adelante a partir del punto presente. Se advierte que en lenguas de los más variados tipos la forma del pasado no falta jamás y muy a menudo es doble o aún triple. Pero también va a haber muchas lenguas que no tienen una forma específica del futuro. El análisis diacrónico en las lenguas en que es posible muestra que el futuro se constituye a menudo en una fecha reciente por especialización de ciertos auxiliares. Hay evidentemente una diferencia de naturaleza entre esta temporalidad retrospectiva, que puede adoptar varias distancias en el pasado de nuestra experiencia, y la temporalidad prospectiva, que no entra en el campo de nuestra experiencia y que, a decir verdad, no se temporaliza sino en tanto que previsión de experiencia. Este tiempo lingüístico vamos a indicar la emergencia en el seno de la instancia del discurso, que lo contiene en potencia y lo actualiza en hecho. Pero el acto de palabra es necesariamente individual. La instancia específica de donde resulta el presente es nueva cada vez. En consecuencia, la temporalidad lingüística debería realizarse en el universo intrapersonal del locutor como una experiencia irremediablemente subjetiva, imposible de transmitir. Y acá el autor va a dar un ejemplo que quizás es de los que más me sirvieron para poder entender justamente esta teoría en cuanto al tiempo lingüístico. Él va a decir: si cuento lo que me pasó, el pasado al que me refiero no es definido, sino con respecto al presente de mi acto de palabra. ¿Qué quiero decir eso? Yo ahora estoy hablando en presente, pero si cuento que ayer me fui a merendar, ese ayer puede ser justamente de acuerdo al presente que yo hoy estoy contando, algo que me pasó ayer. Por otro lado, otro ejemplo que también da el autor es: mi hoy se convierte en el hoy de este receptor que va justamente a escuchar lo que yo le voy a estar contando, aunque no lo haya instaurado en su propio discurso, y mi ayer en su ayer, es decir, su temporalidad es la mía. Y esto pasa constantemente y de forma justamente inconsciente, que es lo que reflexionábamos al comienzo. Cuando yo tomo la palabra y soy dueña de este discurso, de lo que quiera decir, el ayer, mi ayer, va a ser el ayer de esa persona también. Para poder entender lo que le estoy contando, va a ser sumamente importante que esta persona también tenga en cuenta tanto los tiempos presente, pasado y futuro, para poder comprender totalmente este discurso. Esta va a ser justamente la condición de inteligibilidad del lenguaje, revelada por el lenguaje. Consiste en que la temporalidad del locutor, por mucho que sea literalmente ajena e inaccesible,
para el receptor es identificada por este con la temporalidad que informa su propia palabra cuando se hace a su vez locutor. Otro ejemplo podría ser: hoy fui a la panadería. Ese hoy, cuando le estoy contando a la persona, se va a transformar en el hoy del día que estamos charlando. No va a ser un hoy diferente a ese día porque justamente estamos charlando en ese momento. Otros de los ejemplos planteados en esta teoría va a ser justamente: quien quiera diga ahora, hoy, en este momento, localiza un acontecimiento como simultáneo a su discurso, dice el autor. Su hoy pronunciado es necesario y suficiente para que su interlocutor se le reúna en la misma representación. Pero separemos hoy del discurso que lo contiene, y si lo ponemos en un texto escrito, ese hoy ya no es un signo del presente lingüístico y tampoco puede remitir al lector a ningún día del tiempo crónico, ya que no hay ninguna fecha. Acá podemos entender la importancia de las fechas en el material escrito, ya que, por ejemplo, en lo que es la literatura, si no hay una fecha no vamos a poder remitirnos, y quizás es eso lo que quiera el autor, que no haya un tiempo específico. Pero si nosotros estamos relatando algo y queremos que la otra persona lo entienda, como por ejemplo en un correo electrónico, en algo formal, sí es necesario esta fecha para poder ubicarnos en tiempo y espacio y poder ser parte de este tiempo crónico. En cuanto al tiempo lingüístico, vemos y notamos las variaciones que hay en la oralidad y en la escritura. Por ejemplo, si en la oralidad nuevamente yo estoy hablando con una persona y le comento algo que me pasó la semana pasada, la persona lo va a lograr entender en cuanto a la oralidad, pero en la escritura, si colocamos me pasó algo la semana pasada, no vamos a saber si esa persona quizás lo va a leer la próxima semana o si va a poder entender de qué semana se está hablando. Por eso vemos la importancia de las fechas en cuanto a poder ubicarnos en tiempo y espacio y poder ser parte del tiempo crónico. El autor va a decir justamente que el único modo de emplearlo y de hacerlo inteligible fuera del presente lingüístico es anexarle una correspondencia explícita con una división del tiempo crónico. Hoy, 12 de junio de 1924. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, de lo que estuvimos hablando recién, de que la persona, para que en la escritura se pueda llegar a entender, tiene que estar colocada justamente la fecha, y si no, puede ser a libre experiencia y libre conocimiento del autor, a lo que a él le parezca. Y también a la persona que lo va a recibir, que lo va a leer, que también sea a su libre interpretación. Ya finalizando el capítulo, el autor va a decir justamente que la intersubjetividad tiene de esta manera su temporalidad, sus dimensiones. Ahí se refleja en la lengua la experiencia de una relación primordial, constante, indefinidamente reversible entre el hablante y su interlocutor. Es decir, tiene que haber una relación entre este hablante y su interlocutor para poder llegar a un mejor entendimiento, y también para llegar a este mejor entendimiento se debería añadir ciertos datos para que en este discurso se pueda llegar a entender completamente. Esto es lo que se habla en este capítulo de la obra de Benveniste. El capítulo es el lenguaje y la experiencia humana, en donde siento que es posible que la teoría, y con los ejemplos que da el autor y que yo también brindé, se pueda llegar a entender la importancia de este tiempo en el lenguaje y también en nuestra vida cotidiana. Es algo que nos atraviesa constantemente, pero logramos poder interpretarlo, teorizarlo de alguna manera para poder entender la importancia del mismo en nuestra vida cotidiana y en nuestros escritos. Espero que haya sido buena la experiencia de escucharme y que se logre entender todo de la mejor manera. Gracias.